Cada jueves le recibimos aquí en el espacio Al Compás del Mundo, nos trae un comentario de interés de tanto temas nacionales como internacionales también. Nuestro amigo Félix Amezquita está con nosotros. Bienvenido, señor. Buenas tardes, Sandy. Buenas tardes a todos los amigos televidentes de este su espacio Al Compás del Mundo. Bueno, dentro de lo que cabe, las buenas tardes, pero la verdad es que el pueblo dominicano está de luto, un gran pesar, se siente en las calles y en donde quiera que usted va, por la tragedia que ha acontecido el lunes en la madrugada ya del martes en la discoteca Yexé de Santo Domingo. Es un tema que se ha debatido en todos los medios de comunicación. Hoy no puede ser distinto, no hay otro tema prácticamente en República Dominicana. Ni siquiera el huracán Trump puede opacar lo que está aconteciendo en la República Dominicana, donde el mundo se ha solidarizado con la República Dominicana por la tragedia que hemos tenido. Más de 200, bueno, en la mañana de hoy habían dado a conocer que iban 221 ya cadáveres recuperados. Es una tragedia de gran envergadura, quizá la más grande que hemos tenido en la República Dominicana con relación a la cantidad de fallecidos, cantidad de muertos que hemos tenido. Y eso debe llamarnos a la reflexión a la República Dominicana y a todos los dominicanos en sentido general, sobre todo a aquellas personas que tienen posición de autoridad, no importa cuál sea el gobierno, que venga, el que sigue, todo lo que sigue. Porque nosotros tenemos que llegar a un momento en que el país funcione bajo un nivel de institucionalidad en donde las cosas funcionen sin la necesidad de que haya de por medio un asunto de amiguismo, un asunto de tráfico de influencia ni nada parecido. Esa discoteca sufrió un fuego en el año 2023. Yo no soy ingeniero, pero los ingenieros han dicho en distintos medios que cuando acontece un incendio en una infraestructura de concreto, el calor hace derretir, se derriten el acero, o sea, las varillas, y que por lo tanto eso amerita una gran supervisión, pero de manera rigurosa, para que se pueda dejar o se pueda tumbar la edificación en sentido general. Me parece que esta tragedia debe servirnos para que no se provoquen otras en el país, para que no haya otras, tomar esta como ejemplo de manera de que otras no ocurran. Esto aconteció sin que haya un sismo siquiera. Óigame, no tembló la tierra, esto se desplomó por sí solo. Lo que quiere decir que ahí no hubo una supervisión rigurosa, posiblemente por la influencia del dueño. Es una especulación. Quizá un dueño poderoso, con muchos medios de comunicación, con una gran influencia en la sociedad, fueron a supervisarle y como se trataba de él, quizá decirle que desmoliera esa infraestructura, no, era algo hasta pecaminoso, quizá nadie lo quería echar en contra y posiblemente ahí tenemos una consecuencia, una tragedia mayor. Siempre vivo preocupado en el país con ese tipo de cosas. Me parece que al lugar donde se aglomera o donde van sitios de eventos y sitios donde se aglomera mucha gente, como las escuelas, por ejemplo, yo siempre vivo preocupado por la supervisión de esa infraestructura. Acá me parece que el Ministerio de Obra Pública debía tener un departamento de supervisión de infraestructura, de donde todos los años se haga una verificación rigurosa de esos centros de eventos donde se aglomera mucha gente y las escuelas, sobre todo, donde niños van a recibir el pan de la enseñanza, una cantidad impresionante de niños. Y sería muy trágico ver que por cualquier quizá temblorcito de tierra
se desplome un techo y aplaste una cantidad de niños y niñas, como aconteció con esta gente, que lo único que fue a divertirse, a pasar un momento alegre. Mucha gente, pudo ser cualquiera. Y que pudo ser cualquiera. Como de hecho le pasó a todo el que estaba ahí. A todo el que estaba ahí. Sin importar, o sea, qué estatus social, sin importar ahí dónde no se preguntó cómo se llamaba. No, señor. Y otra cosa, licenciado, las construcciones que se están haciendo hoy. Hemos visto de una manera, y Santiago es el más cerca ejemplo que tenemos, sí, pero Santo Domingo por todas partes está lleno de construcciones de grandes edificaciones, 20 pisos, 21, sí. 22, 15, 3. Lo que quisiéramos saber es si está la supervisión rigurosa que debe conllevar esto. En cualquier país ya de América Latina ya han pasado a otro episodio donde el asunto no son de relaciones personales, no, la institución funciona. Y preguntarnos las instituciones gubernamentales que están en edificaciones que la construyó una parte de Trujillo, un particular y otra Balaguer. Y están ahí. Pero deben ser supervisadas, deben ser verificadas. En otras partes, yo tengo entendido que todos los años se hace una verificación rigurosa de las infraestructuras que albergan personas, y sobre todo aquellos sitios de eventos donde se presentan artistas y ese tipo de cosas que son multitudinarias. En los sitios escolares donde van cantidades de niños, y más aquí que tenemos escuelas, modelos de escuelas con techos súper pesados. En otras partes donde quizá tiembla mucho la tierra, los techos no son de ese tipo de construcción, son unos techos mucho más livianos. En el caso de la República Dominicana son techos muy pesados. Y por lo tanto, muchas veces esas escuelas se construyen sin la rigurosa supervisión de parte del departamento que tiene que ver con esto en edificaciones. Y la construye un ingeniero, cualquiera que sea. Que en el mejor de los casos. En el mejor de los casos. En otro caso lo construye el maestro constructor, el albañil, porque es el que le... Es el que le construye al ingeniero. Es el que le construye al ingeniero, pero además el que le sale más barato. Y sin la supervisión debida del ingeniero, que es el responsable. El ingeniero es el que firma el contrato y es el dueño de la construcción. Pero posiblemente, si no es muy responsable, no está tan al día y le delega a un maestro constructor esa parte. La ingeniería es demasiado amplia. Sí. O sea, el hecho de que usted sea ingeniero civil no le da, porque debe tener un especialista en infraestructura, en estructuralista. Un ingeniero estructuralista, claro, al igual que un ingeniero sanitario. Exactamente. O un ingeniero eléctrico. O un hidráulico. O sea, hay demasiadas especialidades dentro de la ingeniería. Son de las cosas que... Así es que este hecho, esta tragedia, nos debe servir de una vez y por todas, para que no sigamos pagando con vidas inocentes de dominicanos y dominicanas, que lo único que fueron allí, en este caso, fue a divertirse, a pasar una noche alegre. Muchos fueron a celebrar sus cumpleaños, otros fueron a celebrar que se encontraron otra vez, otros fueron de promociones, y así por el estilo. Tenían distintas causas por las cuales confluyeron todos allí. Y allí murió gente de alto perfil de la sociedad dominicana. Ha sido la tragedia más grande que hemos tenido de cantidad de muertos en el país. Ojalá y que las instituciones que tienen que ver con el área de la construcción, que se supervise de manera rigurosa, sin ver a quién pertenece. Lo que hay que ver es quiénes lo van a habitar ese sitio, quiénes van a ir, porque puede ser usted que le toque. Por ejemplo, ahí le tocó, por ejemplo, el hijo del ministro de Obras Públicas. Correcto. Que estaba allí. Obras Públicas, que es una institución... La que tiene que ver. Que tiene que velar por el... Que tiene que ver por esto. Y el caso del director de estructuras del ayuntamiento. También, él murió allí. Que murió allí. Exactamente. Caramba. Entonces, vamos a tomar esta tragedia como un ejemplo para que no se repitan otras, para que el que tiene que supervisar lo haga con rigurosidad, para el que tiene que aprobar planos lo haga con rigurosidad, lo haga acorde a la institución y a las reglamentaciones que existen,
que no haya tráfico de influencia, que porque se trate de un amigo o de una persona influyente, no se aprueben cosas, sino que se hagan conforme a como establece la normativa. Porque, de lo contrario, si no tomamos esto como ejemplo, vamos a seguir teniendo tragedias. Y ojalá que esta haya sido la última, que enlute al pueblo dominicano en la forma en que lo tiene en el día de hoy. Nos dice, nos recuerda, bienvenido Compresa, atinadamente, que la cercanía de la estructura con el mar también es un el salitre. Es un factor vital en este tipo de tragedias, claro, sumándole a eso que es una edificación de más de 50 años. Más de 50 años. De más de 50 años y que sufrió un incendio. O sea, imagínate el que calor. Hay una serie de factores ahí que no había manera de obviarlos. No, imposible. Si se hace una supervisión rigurosa, esa infraestructura, un ingeniero comprometido con la verdad hubiese ordenado su demolición. Y posiblemente hoy no estuviésemos llorando tantos muertos de gente tan valiosa en la República Dominicana. Me gustaría brevemente preguntarle sobre dos temas que obvio están en el ámbito nacional e internacional. Las medidas anunciadas por Trump de congelar la entrada en vigencia de los aranceles a 90 días, exceptuando a China. Sí. Y el comportamiento que ha tenido el dólar esta semana, que ha bajado notoriamente unos puntos, y eso está ya generando otras expectativas en la economía. Bueno, comenzando con Trump, que es una noticia obligada en el mundo. Bueno, a Trump, desde que entró al gobierno, las bolsas en Estados Unidos han perdido 10 billones de dólares. Oiga bien, no millones, 10 billones de dólares, equivalente a 10.000 millones de dólares. Han perdido las bolsas norteamericanas desde que Trump se inauguró como presidente en este periodo. Esa situación de elevar aranceles y luego congelarlo, posiblemente trae más tragedia a la economía mundial. Porque resulta que las economías se dan en dos ámbitos. O se dan en un momento en que estamos mal, pero de ese mal usted toma medidas para salir de ese reflujo. O cuando estamos en bonanzas, estamos bien, y usted en esa bonanza tiene el debido cuidado para planificar y ver que las cosas deben seguir marchando igual. Toma los correctivos del lugar. Ahora, las economías no progresan en incertidumbre. Y lo que manda el presidente de los Estados Unidos, cuando hoy toma una medida y mañana la congela, o pasado mañana vuelve y la varía, entonces lo que manda es un manto de incertidumbre. Y las economías en ese nivel de incertidumbre no prosperan. Porque las inversiones se hacen a largo plazo y las grandes inversiones aún más. Entonces las grandes inversiones lo que hace es que se frenan. Nadie invierte en un estado de incertidumbre. Las economías necesitan certidumbre, necesitan medidas de largo plazo para poder hacer las inversiones del lugar. En el caso del presidente, creo que si la mantiene la situación por 90 días, fíjate que las bolsas inmediatamente reaccionaron hacia la alza y inmediatamente se elevaron. Pero fíjate cómo se cae el precio del petróleo. Exactamente. Entonces se cae de manera estrepitosa. Pero el dólar a nivel internacional lo que ha hecho es que se ha hundido. Despreciarse también. Se ha hundido. Y eso le ha favorecido a República Dominicana, porque al hundirse la moneda a nivel internacional, bueno, pero nosotros no podíamos ser los únicos que nos quedáramos entonces con un dólar al alza. Y me parece que con las inyecciones del Banco Central, más la intervención que ha tenido de manera oportuna, entonces el dólar en la República Dominicana también se ha frenado. Y eso es favorable para el país. Lo que no es favorable es la situación de incertidumbre que hay en el mundo fruto de las medidas que ha tomado el presidente de los Estados Unidos, que hoy toma una medida y mañana la congela. Esa incertidumbre se transmite a toda la economía mundial y eso trae más mal que bien. Es lógico que con esas medidas de colocar aranceles, porque le deja un 10% a todo el mundo. Así o sea, es. le deja un 10%, no quiere decir que lo liberó de todo. Tenemos un 10%, nosotros debemos seguir negociando la situación a tal punto que vuelva a su punto original, pero de todas formas esto va a causar inflación a nivel internacional.
Las economías no prosperan en ese nivel de incertidumbre y en ese nivel de decisiones erradas que está tomando el presidente de los Estados Unidos, que cuando se inauguró por primera vez acá, cuando se inauguró en este periodo, dijimos en este programa que íbamos a tener 4 años de brincos y espantos. Y no va, bueno, fue en enero apenas, en Sí. enero 25. Enero 21. 21, o sea que O 20, no 20. hemos llegado ni siquiera al primer trimestre. No, estamos llegando al primer trimestre. El 21 de 20 de este mes llegamos al primer trimestre y mire cómo está el mundo, patas arriba, con medidas desacertadas. Porque el presidente de los Estados Unidos, el presidente Trump, no entiende qué tipo de país tiene en sus manos. Cuando toma una medida, repercute en el mundo entero y él no lo entiende. Muchísimas gracias, señor. Gracias por estar aquí y el próximo jueves le esperamos, si Dios lo permite. ACM, al compás del mundo.